Hola, mi gente linda. Bienvenidos una vez más a tu programa Cuéntame tu historia de éxito. Feliz viernes. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Pues yo hoy tengo a un invitado súper especial, como todos los que pasan por esta sala de mi casa a tomarse un cafecito virtual conmigo, como siempre digo. Ya empiezan a saludar. Bueno, a todos los que se están uniendo más adelante, por favor, díganme desde dónde nos están viendo. Bueno, hoy tengo conmigo a Carlos, pero su nombre como escritor, como artista, es Cerroto. Carlos es licenciado en comunicación audiovisual, es escritor de fantasía épica y Despertar constituye el inicio de la pentalogía de Sinfonía de Sombras. Y viene a hablarnos un poquito de qué es Sinfonía de Sombras y por qué le apasiona tanto la escritura. Ya está con nosotros Cerroto, vamos a dejar que entre. Por aquí está. Ya te estoy pasando la invitación. Hola, ¿Qué tal, Carlos? muy Bienvenidos bien. a esta tu casa, a tu programa. Por ahí me dijo un pajarito que es tu primera entrevista, así como en Instagram. Lo es, lo es. De hecho, me he abierto Instagram hace poco, o sea Ya, que ya, tenía ya. miedo de no saber conectar No contigo. te preocupes que no eres el único que ha sido primera vez, pero bueno, pienso que lo importante es pasarla bien y bueno, siempre me gusta hacer la aclaratoria porque bueno, por este programa de Cuéntame tu historia de éxito han pasado, bueno, ya casi 3 años, perdí el número de las personas que he entrevistado, ¿no? Pero siempre les hago la aclaratoria de que para mí, dependiendo de si eres escritor, independientemente si eres X o Y profesional, siempre me gusta mostrar a ese ser humano que está detrás de esa obra, detrás de esa profesión, porque siempre he creído que hay cosas hermosísimas que contar y dejarles a una audiencia que está hoy con nosotros y que posteriormente va a ver todo esto en diferido. Así que, bueno, Carlos, bienvenidos. Y bueno, te comienzo con la primera pregunta de una vez. ¿Quién es Carlos C. Roto? Bueno, pues soy una persona que acaba de publicar un libro. Me ha gustado escribir toda la vida y realmente era algo que nunca pensé que iba a llegar a realizar como de manera habitual, por lo menos hasta ser capaz de escribir un libro en su totalidad, llegar a publicarlo y demás. Y un poco en esas estoy, como que de repente me he visto envuelto en que esto ya es una realidad, que el libro ya está a la venta. Nunca pensé que podría conseguir algo así y bueno, ahora mismo estoy como un poco ¿En las en esa nubes? vorágine. Sí, 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 es bastante como que todavía no termino de creérmelo. ¿Qué te hacía pensar que no ibas a poder, no ibas a llegar? Porque muchas veces hay esas vocecitas, ¿no? Esa vocecita de por aquí, esta vocecita de por acá, que nos dice, no puedes, otra dice, sí, sí, sí puede. Pero ¿qué te hacía pensar que no? Creo que fundamentalmente el ver cuál es el final, ¿no? El saber que tienes que pasar por todo un proceso que es escribir un libro, corregirlo, revisarlo, comprometerte con él, no aburrirte, sentarte cada día, dedicarle horas, eh, estar seguro de que te gusta su contenido, de que te sientes confiado con él. No sé, hay como un montón de condicionantes que realmente me hacían pensar que se iba a quedar como en un cajón. De hecho, muchas veces pensé que se iba a quedar en un cajón porque esta no es mi profesión principal. Ya, Pero no lo sé, es como que creo que cuando te empiezas a olvidar un poco de que el objetivo es publicar y te centras más en escribir, que realmente a mí es lo que me gusta, de repente el tiempo empieza a pasar súper rápido. Y recuerdo que cuando tenía momentos en los que
pues estaba 3 meses escribiendo todos los días, más de no sé cuántas horas, miraba atrás y casi era como que yo no lo había hecho, como que lo había hecho otra persona, ¿no? Claro. Es una sensación bastante extraña. Y eso hace ya pues más de un año, con lo cual imagínate. O sea, Eh, sientes como el peso de también una responsabilidad porque sabes que pasado mañana o no sabes cuándo te van a leer. ¿Eso sí, a pasaba ver, por tu mente? realmente yo cuando empecé a escribir ni siquiera me planteaba la opción de publicar. Yo lo empecé a hacer porque necesitaba escribir esta historia, era algo como que me tenía muy obsesionado. Ok. Yo de hecho estuve un año entero dándole vuelta, porque yo no escribía, o sea, yo había escrito cuando era más joven, leía mucho, pero no, nunca me lo había considerado como una opción real de vida. Pero no sé, fue creo que más bien cuando, no sé, empecé como a hacerlo, a escribir. eh, Nunca me planteé que lo llegaría a publicar. Eh, lo hacía simplemente porque, ya te digo, estuve más de un año dándole vueltas a la historia, muy obsesionado, pensando cada vez como me venían más ideas, como más tramas, nuevos personajes, ¿no? Y llegó un momento en el que dije, bueno, voy a empezarlo, por lo menos para quitarme la obsesión de la cabeza y para aburrirme, porque realmente lo que yo quería era como quitármelo de la cabeza, porque era lo primero en lo que pensaba por la mañana y Ok. y lo último con lo que me iba a dormir. Y al final, pues mira, al final lo terminé. Aquí nos dicen problemas de internet. ¿Quién? ¿Se nos ve bien? ¿Se ve mal? Cuéntenme un poquito, por favor, porque yo estoy viéndote bien. Yo a ti también. Ok, porfa, a ver, aclárenme, ¿desde dónde nos están viendo también? A todos los que están aquí con nosotros. ¿Y cuándo comenzaste a escribir esta historia Sinfonía de Sombras, Carlos? Pues creo que la historia se me ocurrió como en 2016, 2017. Piensa que como son 5 libros, estuve más de un año como planificando todo. No solo el primer libro, sino como la estructura de lo que serían los 5 libros, no de una manera muy detallada, pero sí quería tener claro hacia dónde iban a ir las tramas, los personajes, y sobre todo quería estar seguro de que tenía suficiente contenido para 5 libros, que era un poco lo que yo planeaba. Y digamos que ya luego pues empecé más o menos en el 2018, 19, a lo que es escribir la historia propiamente dicha. Pero no fue hasta la pandemia, hasta que no le dediqué como todo el tiempo del mundo. Ahí fue cuando realmente me empecé a poner muy en serio, como que empecé a encontrar también mucho tiempo, porque en pandemia creo que todos tuvimos tiempo de sobra. Eso es Y a verdad. partir de ahí, y a partir de ahí. Qué bien. ¿Qué significa para ti el arte de escribir? Eh, no lo sé. No sé si tampoco soy la persona como para darte una respuesta así. Para mí, al final, escribir es componer historias. A mí me gusta escribir. O sea, yo desde pequeño lo que siempre he sido es como consumidor de historias, Ok. no solo libros. A mí me encanta ver series, me encanta ver películas. Es como algo que a veces es hasta compulsivo. Me encanta estar todo el rato consumiendo ese tipo de contenido, lo he hecho desde pequeño y creo que escribir es un poco eso, poder elaborar historias que llegan a la gente, que significan algo para las personas y que entretienen. O sea, yo creo que tiene que haber un componente de entretenimiento. Genial. Y cuando dices que eres ese consumidor de series, ¿en dónde te inspiraste? O sea, eres escritor de fantasía épica, ¿verdad? Sí. Fantasía épica para mí es El Señor de los Anillos, Harry Potter, eh, y un montón de series de este estilo. ¿Ahí encontraste inspiración? Sí, 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 completamente. Eh, a veces al principio hasta lo pensaba, ¿no? Que me daba la sensación de que muchos personajes o incluso historias eran un poco como una especie de collage
como de pinceladas de libros, de series, de películas que he ido consumiendo a lo largo de toda mi vida, solo que le he intentado siempre dar una vuelta y darle también mi punto de vista. Pero desde luego, los libros que has mencionado, Harry Potter, El Señor de los Anillos, me han influido un montón, Juego de Tronos, e incluso historias que a día de hoy estoy leyendo y estoy consumiendo que realmente no impactan directamente en lo que estoy escribiendo ahora, pero sí que los considero un referente en fantasía y de alguna forma también me inspiran, ¿no? Claro. Eh, Aquí ya empiezan las preguntas. Dice, ay, un tocayo. ¿Te identificas con las historias que escribes? ¿Las sientes? sí, de hecho, o sea, yo creo que los personajes que yo escribo intento que sean personajes con los que las personas se puedan identificar de alguna forma. Por mucho que estemos hablando del género de fantasía, Claro, me parece que la fantasía puede ser un reflejo de la realidad y de hecho a mí es lo que me gusta. Hay personajes de historias de fantasía que son tan reales como un vecino que te puedas encontrar un día por la calle o incluso reflejan historias que podrían suceder en el mundo real. Y eso es lo que me parece potente de la fantasía. de la Entonces fantasía. yo evidentemente he volcado mucho de mí, no, no necesariamente autobiografía, pero sí dilemas morales que tengo, cuestiones que me atraviesan como persona. Todo eso lo he intentado, claro, poner en en el libro y también cuestiones que me rodean, no solamente de mí. Te has graduado y eres licenciado en comunicación audiovisual y a Ujú, su vez eres escritor. ujú. ¿Tienen algo en común o son antagónicas totalmente? ¿Qué hay Para allí? nada, ¿Qué? para nada. Es un Cuéntanos poco un poco. lo que te comentaba al principio. Yo creo que, de nuevo, para mí la raíz está en las historias. Y el libro es un soporte, pero la televisión es otro, el cine es otro, hasta un cuadro de pintura. Yo no consumo arte, pero bueno, te quiero decir que al final hay un montón de soportes distintos donde se pueden plasmar historias y a mí mi carrera tampoco sé hasta qué punto me pudo influir, pero sí que hay un montón de cuestiones que tienen que ver con cómo estructurar una historia, con cómo establecer una serie de, ¿no? De, pues establecer una premisa, generar giros argumentales, construir personajes y demás, que al final son, para mí son elementos muy comunes a cualquier tipo de soporte. O sea, para mí al final el libro es una caja donde tú metes una historia, pero podría haber sido un televisor, ¿no? O Una sea, que te pantalla. inspiras en la fantasía que has consumido en series, en libros y hechos de la vida real. ¿Los traes y los pones en modo fantasía? O sea, Claro, porque o yo sea, siempre he creído, Carlos, que a mí, yo también he visto cosas, series de fantasía y hay mucho de revelador y hay muchos códigos dentro de esas series o de eso que nos quieren mostrar. sí. Entonces, para mí es fantástico el que escribe este género, porque es que debe tener una imaginación, pero a millón, digo yo, no sé. Bueno, creo que por un Cuéntanoslo tú. lado, a ver, yo lo que creo es que en la fantasía hay una parte de originalidad o de creatividad que tiene que ver con construir un mundo, o no un mundo, sino un lugar dentro de este mundo. En mi caso, en el caso de este libro, es un planeta, por decirlo así, que no tiene nada que ver con este, donde tienes que construir pues todas sus sociedades, sus razas, sus estructuras económicas, políticas, sociales, etcétera, etcétera. Y ahí vuelcas una parte de originalidad y de creatividad que es un poco cosecha tuya. Pero sí que es verdad que a mí lo que me interesaba era utilizar eso para contar historias o contar cuestiones que ocurren en nuestro mundo. Y es lo que me parece interesante de la fantasía, que de alguna forma nos permite establecer una cierta distancia con lo que estamos viendo y de repente puedes hablar de racismo, puedes hablar de un montón de cuestiones que nos atraviesan como sociedad, Ok, pero sin necesidad de estar
significándolo en el mundo en el que tú vives. Es como que estableces una cierta distancia y me parece como que es una forma interesante también de entender el mundo en el que nosotros vivimos, de realizar una denuncia social y de dar voz a colectivos o a personas que tradicionalmente no lo han tenido. O sea, consideras que tu libro es una llamada de atención hacia estas cosas sociales que se están viviendo últimamente? ¿O desde Más que que somos seres humanos? sí, más que una llamada de atención, mi idea era poner voz y dar luz a una serie de problemas que tradicionalmente no se han tratado tanto en las obras de fantasía y en las obras en general de prácticamente cualquier género. Eh, a mí es lo que me interesaba realizar, no sé si tanto una denuncia social, Ujú. pero sí de alguna forma contar historias que no se han contado tantas veces. Creo que estamos viviendo un poco un cambio de De momento, ¿no? frecuencias. Sí, de repente están apareciendo historias que se cuentan desde otros lugares, donde se dan voces a otros tipos de protagonistas y un poco creo que mi libro se inserta en esa tendencia, pero también te digo que lo hice de una forma como muy natural, ¿no? No fue deliberado, simplemente cuando se me ocurrió este mundo, precisamente se me ocurrió por pensar qué ocurriría en una sociedad en donde personas con alas convivirían, ¿no? Y a partir de ahí me ocurrió toda esta idea de los ángeles, los demonios y Sí, el sí, racismo que podría existir. están en un mundo donde no hay dioses, pero ya vamos para allá. Aquí te hacen Exacto. una pregunta. ¿Cómo tejes las historias? ¿Te consideras más un escritor espontáneo o eres más de estructura, o sea, más estructurado? Sí, al principio me sentía bastante más estructurado. O sea, al principio como no tenía herramientas muy claras de cómo abordar el proceso de escritura, tenía mucho miedo de como decir, buah, voy a empezar a escribir 5 libros y imagínate que llego al tercer libro y me doy cuenta de que no he hecho bien tal cosa, entonces no tiene sentido lo que... Como que me daba mucho miedo dejarme fuera cosas. Entonces, al principio sí que empecé a estructurarlo mucho, a detallar mucho las cosas, crear fichas de personajes, ¿no? Como que me dediqué mucho tiempo a eso. Pero es verdad que hubo un momento en el que le cogí bastante manía a ese proceso. No me gustaba, me parecía como que, no sé si, ¿Te sentías creo, como encarcelado? sí, ¿Como una camisa de fuerza? y además me aburría. Ok. Hubo un momento en el que decía, Dios mío, o sea, o sea, realmente he empezado a escribir porque quiero buscar un hobby y una afición que me Ok. gusta y de repente me estoy viendo haciendo cosas que me resultan súper tediosas. Y es verdad que hubo una parte que era muy necesaria, pero creo que llegó un momento en el que me volví como un poco loco tratando de detallarlo todo. Entonces, hubo un momento en el que dije, basta ya, podría seguir detallando cosas, pero basta ya. Tengo ya, imagínate, 120 páginas súper detalladas de cómo puede llegar a ser la historia en un momento dado. Y entonces, nada, ahí empecé a escribir y me di cuenta de que el propio proceso de escritura me llevaba por una serie de caminos que esa planificación previa no tenía en cuenta. Entonces, como que poco a poco he ido derivando hacia una escritura un poco más espontánea. Y ahora, por ejemplo, que estoy ya con el segundo libro, eh, me he dejado ir mucho más. Creo que es mucho más interesante porque a veces lo que me pasaba es que tenía planificadas ciertas cosas y de repente estaba escribiendo ese capítulo y decía, pero si este personaje no es así, es una cosa que planifiqué hace a lo mejor un año y medio, ahora no tiene sentido, ¿entiendes? Entonces sentía como que estaba atado a una cosa que tampoco era un contrato. Claro, pero ¿te sentías libre de cambiarlo o decías, no, esto se queda así porque sí? No, me sentía completamente libre de cambiarlo porque yo lo que quería era dar respuesta a la coherencia de los personajes. Para mí eso era lo importante, la coherencia de la historia. Entonces, si de repente algo no tenía sentido, pues lo desechaba y punto. O de repente me surgía una historia nueva que no había contemplado en el proceso de planificación. Eso también me ha sucedido un montón de veces en el primer libro. Sabes que la imaginación es igual a magia, magia interior. El que sea capaz de poner a volar su imaginación
Es un mago de la creatividad, es un mago de las letras. ¿Consideras que eres un mago? Bueno, no tanto, la verdad. A veces sí que creo que lo Créetelo, que... créetelo. No, lo que creo que sucede mucho es como que hay una especie de complejo de Dios cuando escribes un libro, ¿no? Es como que de repente Ya, eres un poco el dueño de la vida de una serie de personajes que llegan a un punto, o sea, igual parece un poco loco lo que estoy diciendo, pero de verdad que yo hay muchos personajes que para mí es como si fueran reales, ¿no? Como que los conozco, sé casi hasta cómo huelen, ¿sabes? Entonces es como que te sientes un poco dueño de esas historias. Pero bueno, luego hay que bajar un poco a la tierra claro, y ya está. claro. Cuando empiezas, aquí era una pregunta que también te tenía, cuando empiezas a escribir el libro, ¿no? Ya me imagino, ya este es el primero y viene ya el segundo. ¿Ya sabes el final del libro? ¿Ya te lo has Sí, planteado? sí, a ver, a mí lo que me pasó es que la idea de la saga me vino en forma de como de muchas tramas que sabía por dónde tenían que ir pasando. Y Ok, eso consistía en que, por ejemplo, tramas de algunos personajes pues sucedían, pues la conclusión de esos personajes en el primer libro pues me lo tenía bastante claro, sabía a dónde quería llegar. Lo que, por ejemplo, el final de la saga no la tenía tan clara hasta hace relativamente unos meses, en donde ya he empezado a perfilar un poco por dónde creo que puede ir las cosas, pero digamos que sí que tengo un poco una idea bastante delimitada de por dónde pueden ir las diferentes historias, aunque de nuevo te digo que estoy abierto a dejarme sorprender por el propio rumbo de los personajes. de la historia. Despertar. Es el primer libro de 5, ¿verdad? Ujú. ¿Qué es para Carlos? ¿Qué significa para Carlos despertar? Pues fundamentalmente significa que soy capaz de escribir un libro y de publicarlo. Para mí ese ha sido el gran premio de este libro, porque yo he empezado un montón de historias cuando tenía 14, 15, 16 años, y a lo mejor pues sí llegaba a las 100 páginas, 200 páginas. En algún momento los dejaba porque o no me parecían lo suficientemente buenas, o no me motivaban, o no tenía el tiempo necesario para poder dedicarle. Y aunque sé que me he embarcado en un proyecto muy ambicioso, porque son 5 libros, yo no soy escritor profesional en el sentido de que no puedo dedicarle 8 horas todos los días como me encantaría, Claro. para mí es un poco el principio de un viaje que espero poder terminar. Me encantaría. Helio es uno Ujú. de los personajes principales, ¿no? De tu obra. Sí. ¿Qué hay detrás de este personaje? Él lleva una varita, Ujú. ¿verdad? ¿Y qué significa esa varita? Hay algo que hay una magia allí. Por eso digo que tú eres un mago. Bueno, el personaje de Helio fue también uno de los primeros personajes que se me ocurrió. Y como bien dices, como me preguntabas antes, es resultado de la inspiración de un montón de libros que me he leído, como por ejemplo Harry Potter, ¿no? Que en el mundo de Harry Potter existía, bueno, básicamente utilizaban la varita, ¿no? Pero a mí me gustaba, quería darle como una vuelta al concepto de la varita. Entonces, una de las ideas que tuve es que la varita les naciera del brazo, o sea, que Sí, fuera un hueso. Entonces, digamos que es algo que aparece en la pubertad, digamos que como que se empieza a formarte un hueso en tu brazo, ¿no? Y lo alumbras como si fuera un parto. De hecho, el primer capítulo de Helios lo describo como me inspiré en el, en el entorno como de un parto de un ok. bebé, porque es casi esa relación que se establece entre el mago y la varita. Y además quería como que la varita fuese un hueso vivo, ¿no? Que siga creciendo, que siga transformándose a lo largo Claro. de la vida del mago. Y luego además había algo que me parecía interesante y es que las varitas estuvieran prohibidas, que fueran perseguidas, que hubiese otro grupo de personas que quisieran robarlas y que además esa varita te deje una cicatriz en el momento en el momento en el que nace, ¿no? Por lo tanto, es algo como por lo que estás marcado toda tu vida, es algo por lo que Claro. te tienes que esconder. Y bueno, eso le han pasado a un montón de
de colectivos en la historia, ¿no? El tener una serie de rasgos o una serie de marcas en el cuerpo que los identifican como un Ujú. colectivo que hay que perseguir y que hay que, de alguna forma, A las brujas cuando a eran las brujas. perseguidas por tener Exacto, un poder y exacto, ser las magas, ¿no? exacto, O los exacto, magos. O sea, exacto. cuando yo leí esto dentro de tu sinopsis y más o menos estuve indagando, ¿no? Lo primero que se me vino a la mente es, claro, cuando tú pones esa varita como parte de ti, yo inmediatamente lo asocié con tu poder personal, con ese Así, poder que tenemos cada uno de nosotros aquí adentro, ¿no? Y que nos hace brillar y que a donde vamos iluminamos sin darnos cuenta. Cuando lo pones como algo que debe ser robado, debe ser quitado, inmediatamente lo interpreté como lo que hace el entorno, lo que hace la programación, lo que hace todo el sistema en el que estamos metidos, ¿no? Que te quieren sacar esa, adormecer ese gran poder que es solo tuyo y es una chispa divina, digo yo. Me totalmente. fui, pero es lo que es lo que yo me imaginé cuando vi a Helio y vi el muñequito y yo dije, nada, me encantó. Mira, por aquí nuestra querida Inés. Gracias, Inés, por ponernos en contacto a Carlos y a mí. Dice que nos muestres, si puedes, la portada del libro, que es bellísima, es verdad, tengo Ay, que reconocerlo. pues ahora mismo aquí es que me acabo de mudar y no tengo un libro aquí. Qué lástima. ¿No lo tienes? ¿Y no lo tienes a la No, mano? no. Podría compartir un enlace a lo mejor donde se pueda ver. Qué pena. Bueno, de No todos lo tengo modos, bueno, conmigo. como tarea tenemos que vayan a las redes de Carlos, que está en Instagram y está en Twitter, y ahí van a encontrar la Sí, portada. en De mi todos modos, Instagram gracias, Inés. podéis verlo. Aquí te preguntan, ¿cuál es tu personaje favorito? Háblanos un poco de él o de ella. Fundamentalmente sería de ella, porque casi todos los personajes son femeninos, la verdad, pero creo que también es algo que ha ido cambiando. La historia, al principio, cuando la empecé a dibujar, partió del personaje de Kalia, que es un ángel, y digamos que ese fue el personaje que me enganchó al principio y que estructuró una de las principales tramas de la historia. Es una Pero princesa eterna. exacto, porque es inmortal. Entonces Ajá, es inmortal. nunca va a Me dejar de encantó sentir también cosas. esa, pero síguenos contando un poco. Pero digamos que a medida que, por ejemplo, cuando empecé a escribir el primer libro, hubo otro personaje que me encantó escribir, que es Alena, que es una chica intersexual que se hace pasar por hombre para poder estar en el ejército, ¿no? Es como un poco inspirado en personajes como Mulan, ¿no? Estas Ujú. mujeres que han tenido que esconder su identidad para poder ocupar puestos de poder. Eso me parecía muy interesante. Y la verdad que fueron los capítulos que yo creo que más disfruté. Y luego, por ejemplo, hay otro personaje que se llama Ayana, que a mí Ujú. me encanta su historia, me encanta por donde sé que va a ir y la verdad que estoy deseando como poder continuar su historia. ¿Y qué representa en tu historia ser hijo de los árboles? Yo no estoy haciendo Eh, spoiler, pero yo estoy poniendo aquí la curiosidad a todos los que están y todos los que vendrán. no, está genial, genial, vamos. Eh, pues mira, creo que significa lo primero ser parte de una comunidad. Ok. Yo creo que es muy importante el sentido de comunidad, el sentido de pertenencia, el saber que perteneces a un grupo que te protege porque fuera de eso, el mundo es muy, muy peligroso y muy dañino, ¿no? Y además es como el pertenecer a un lugar en donde hay una cierta filosofía que es compartida por todos, más allá de que cada uno tenga un punto de vista distinto. Entonces, en el caso de los hijos de los árboles son pues personas que sobre todo se dedican a contemplar la naturaleza y a venerarla, ¿no? Que creo que también es algo que se ha perdido, ¿no? En el mundo en el que vivimos. Entonces tiene ese componente como comunitario frente a la individualidad del mundo
ese componente también como muy de, pues eso, de veneración de la naturaleza, ¿no? De rendir pleitesía al mundo. Yo cuando lo leí, te dije, bueno, hijo de los árboles, ¿no? Qué magnífico el poder ir a ellos y encontrar algún tipo de aprendizaje en ellos, porque cada uno es un mundo Ujú, diferente, ¿no? Eh, por ejemplo, los robles son tan fuertes, tan ujú, formados, y cobijan, ¿no? Pero después tenemos al famoso bambú, que no es un árbol, pero es algo que sí. está años forjando, pero sus raíces para posteriormente ir a la superficie, ¿no? Sí, de hecho, el árbol que daba, digamos que daba nombre a este concepto de hijo de los árboles era el baobab. Y Ah, claro. es por una historia que cuento en el libro, porque además el baobab es como el símbolo de los hijos de los árboles. Y es como cuentan una historia de cómo el primer hijo de los árboles adquirió su varita porque durante una noche se refugió dentro de un baobab milenario. Bueno, tampoco voy a entrar en detalles, pero básicamente es eso, ¿no? Como yo hablaba también hacía el paralelismo de cómo la magia en este mundo es como ese baobab en el que te refugias en una noche como de tormenta donde te rodea el peligro. Iba un poco por ahí. Qué Y luego interesante. también, y luego también en el libro aprovecho porque muchas veces, que eso es algo que también ha ocurrido en la historia, ¿no? Los hijos de los árboles son llamados despectivamente como hijos de los huesos, porque su varita es de hueso. Entonces es un nombre que le dan los enemigos para generar miedo en la población. Entonces también que eso ha ocurrido en nuestra historia. Me gustaba también como darle ese giro. Y despertar es ese despertar contra la opresión, es una denuncia social. Sí, ¿Cómo lo manejas? bueno, para mí los 5 libros van a ser una historia de revolución, ¿no? Entonces, Ok, en cualquier proceso revolucionario, que no es solamente una revolución política ni económica, sino que es sobre todo cultural y de ideas, lo primero es despertar. Es algo muy básico, pero es adquirir conciencia de clase, saber cuál es tu lugar en el mundo, cuáles son tus privilegios y también cuáles son eh, tus opresiones y saber a qué tipo de colectivo perteneces para desde ahí poder decidir tomar partido o no en esa revolución. Es muy sencillo, pero bueno, es lo básico en teoría sencillo política pero cuando se habla, profundo. cuando se habla de cualquier tipo de revolución. Lo primero es adquirir conciencia. Claro, claro. Y cuéntanos de estos, este es el primero, el primer título, ¿no? Despertar. ¿Ya tienes el título de los siguientes? Tengo el ¿Puedes título de los compartirlo? siguientes, tengo el título de los siguientes. Al final del primer libro ya desvelo el que será el título del siguiente, que es Unión. Y Mm, porque, de nuevo, la segunda etapa en cualquier proceso revolucionario es sumar fuerzas, crear alianzas, tanto el oprimido como el opresor, ¿no? Frente a una exacto. revolución siempre se generan ese tipo de alianzas eh, para, para conseguir más poder y eh, poder llevar a cabo esa revolución. Entonces, el segundo libro se llamará Unión. Unión. ¿Quién no debería leer tu libro? Pues no debería leer el libro alguien que se pueda sentir ofendido al dar voz a colectivos que tradicionalmente no lo han tenido. A mí, por ejemplo, me encanta El Señor de los Anillos. Es unos libros que yo me leí hace un montón de años y me encantan. Pero en el caso, por ejemplo, del Señor de los Anillos, la mayor parte de los personajes son hombres y la mayor parte de las mujeres que aparecen son un poco personajes satélite que de alguna forma están vinculados a esos hombres. Entonces, ese tipo de historias no se van a encontrar en mi libro porque me parece que ya se han contado. Y si a alguien le ofende eso, pues no es el libro para que se lo lea. Pero también le animo a que se lo lea para descubrir otro tipo de historias y otro tipo de voces que no se han escuchado hasta ahora.
Daitea, la tierra de las cuatro lunas, un mundo sin dioses. Ujú. Mm, ¿Puede ser real esto? Creo ¿O que en qué el... hay allí de esas A ver, cuatro lunas, un mundo sin dioses? sí, me Porque parece interesante. Dios es también cualquier cosa que tú llegues a endiosar como De ser humano. hecho, de hecho, el libro de alguna forma lo que plantea es que no existen los dioses como entidades tradicionales, ¿no? Ok, Como que en su momento existieron, pero fueron asesinados. Eh, y ahora existe una nueva figura que se está erigiendo como la nueva deidad del mundo, ¿no? Entonces hay un personaje cuya ambición es ser el nuevo dios de ese mundo. Entonces, bueno, creo que también es algo que se podría trasladar a nuestra sociedad. Antes existían una serie de dioses, si bien, tanto si existían como si no, ujú, eso ya es cuestión de fe de cada uno, pero claro. a día de hoy están emergiendo nuevas figuras que quizás no son dioses como tal, pero sí que se veneran de alguna forma como divinidades, ¿no? Entonces, bueno, un poco tiene ese sentido. Por ahí leí algo de libertad. ¿Qué significa para Carlos libertad? Pues también es una pregunta que no sé si soy capaz de responder. ¿Te la he puesto Eh, difícil o te has sentido en casa? Creo que, bueno, creo que la palabra libertad siempre o por lo menos debería ir muy asociada con la responsabilidad, Claro, ¿no? Son como las dos caras de la misma moneda. Y creo que la libertad tiene que ver con el poder hacer cualquier cosa en la medida en que no coacciones la libertad de nadie. Ese sería un poco para mí una premisa, quizás haya matices, ¿no? Pero para mí entraría un poco ese concepto. Eh, y hay gente a la que le ofende que te puedas realizar como persona, entonces ahí es cuando ciertamente. tu libertad ya no se puede desarrollar. ¿Te sentiste libre escribiendo esta historia? Bastante, bastante, la verdad. En ningún momento me puse trabas. Eh, Porque, de nuevo, como tampoco tenía la certeza de que lo fuera a publicar, es como que tampoco tenía una editorial detrás diciéndome, oye, puedes escribir esto, no escribas esto, esto va a ofender, esto no, el no lo termines así. No, me sentí bastante libre. Sí que es verdad que al tratar temas que a lo mejor a mí no me tocan de primera mano, como puede ser una agresión sexual, Ok, ahí yo quería tener mucho cuidado de poder tratar el tema con respeto, claro. con empatía, eh, no fetichizando la situación, intentando colocarme más en el lugar de la víctima, no sé cómo, intentando hacer una serie de cuestiones. Pero para mí eso no es un freno, para mí esa es la labor del escritor que tiene que investigar cualquier cosa que se dedica a escribir. Y creo que en la literatura no debería de existir frenos. Lo que debería existir es empatía, Claro, investigación y sensibilidad hacia los temas. ciertamente. Aquí te hacen una pregunta. ¿Le das a tus personajes rasgos de de tu carácter cuando interactúan entre ellos? ¿Son portavoces en algún momento de un mensaje que quieres transmitir? Sí, sí, dependiendo. Pero creo que en el fondo de muchos momentos de mi vida. O sea, yo también sobre el mismo tema he podido opinar mil cosas completamente contradictorias y al final son los dilemas morales a los que nos enfrentamos las personas durante toda su vida. Entonces, eh, claro que he puesto pensamientos, ideas y creencias que yo tengo y también he puesto y he manifestado ideas y creencias en las cuales no creo, porque creo que esa es la riqueza de un libro, ¿no? El contraponer dilemas, ideas y mensajes que no tienen nada que ver. Y también no solo me inspiro en cosas mías, porque tampoco creo que yo dé para tantos personajes, sino como cosas que veo en mi entorno, figuras referentes, no sé, personas que han cambiado la historia, como que un poco también son una fuente de inspiración muy grande. ¿Decides el título en el principio de la escritura o al final? Te lo preguntan por aquí.
El título del libro, bueno, la verdad que he ido cambiando ¿Cómo te bastante. llegó ese título? Eh, He pasado por, o sea, para la saga he pasado por, no sé sabría decir cuántos títulos. Creo que si te digo 50 me estoy quedando corto, de verdad. O sea, he Te llegado a creo. tener momentos de desesperación en los que pasaba encuestas a gente que se los había leído o gente que no se los había leído para saber si de alguna forma llamaban más o menos la atención. Y al final di con este para la saga, pero ese fue cuando casi casi estaba haciendo la portada, o sea, bastante tarde porque no terminaba de encajarme ninguno y un día apareció este y fue como que me enamoré bastante del nombre, me hacía mucho sentido con la historia de los 5 libros porque eso era algo que quería de alguna forma que tuviese el título de la saga y más o menos sí que tenía claro que quería que cada libro reflejase un momento distinto de la etapa de una revolución. Eso sí que más o menos lo había decidido ya. ¿Para cuándo Pero tienes pensado? Perdón, no, pero que también he pasado por otros momentos en los que pensaba que cada libro tenía que llamarse de otra forma. ya te creo, te creo. ¿Y para cuándo tienes pensado sacar Unión? Pues ahora o sea, he empezado a escribirlo hace bastante poco y ahora mismo no le estoy pudiendo dedicar todo el tiempo del mundo porque tengo mi trabajo Ya nos pasa mucho. y creo que el hábito de lectura tiene que ser como algo a lo que te dediques todos los días, porque yo personalmente Sí, no lo sé, a lo mejor hay gente que puede, pero yo no puedo estar entrando y saliendo de la historia. Tengo que saber que todos los días le voy a poder dedicar mínimo una hora a la escritura. Entonces me gustaría, o sea, he escrito algunos capítulos, pero me gustaría ahora, a partir de diciembre, enero, ponerme a tope con este segundo libro y a ver cuándo. O sea, a mí me encantaría en año y medio poder estar sacando el segundo, pero no lo sé, la verdad. ¿es una historia coral o hay un protagonista? Te dice, te lo preguntan aquí. Es una historia bastante coral. De hecho, para mí, o sea, una revolución es un proceso colectivo. Entonces me parecía que sí o sí la historia tenía que ser contada por diferentes voces. Tradicionalmente, la ficción ha intentado reflejar que cualquier tipo de revolución humana la realiza un personaje, ¿no? Te ves cualquier película así, tipo hollywoodense, ¿no? Muy Sí, tal, y es como que hay un único héroe que es el que cambia el mundo, y yo creo que eso es irreal. total. Eso es irreal. De hecho, paradójicamente, en ese tipo de películas, y esto lo he visto en algún análisis, cuando estos personajes se encuentran con manifestaciones en la calle, esas manifestaciones suelen ser obstáculos para esas personas, ¿no? Es como gente que no le deja pasar, ¿no? Como un obstáculo para el objetivo del protagonista. Y creo que reflejar una revolución tal y como suelen ocurrir o como han ocurrido en nuestra historia, tiene que ver con la participación de un montón de personajes, tanto que intentan favorecerla como y los que intentan contraponerse a ella. Evidentemente hay cabezas visibles, referentes dentro de una revolución, pero es un proceso colectivo y por eso creo que el libro tiene que ser coral. Aquí te preguntan, ¿piensas que es importante programar el tiempo de entre libro y libro? O sea, el tiempo que transcurre entre la publicación y el del primero y el segundo, ¿o eres como más relajado? Yo cuando empecé a escribir el primero le decía a la editora que me ha ayudado con toda la corrección, edición de texto y demás, que nos tomásemos el tiempo, todo el tiempo del mundo. Yo no, yo quería que fuera un ejercicio más artesanal y más minucioso que estar presionándome con fechas, deadlines, tiempos. Era algo como que no me interesaba. Ya para eso tengo mi trabajo, ¿no? Que me aprietan con fechas. Entonces, yo Claro. esto para mí era un hobby. Sí que es verdad que en este segundo, de alguna forma, reconozco que el tiempo me aprieta un poco más porque me gustaría seguir sacando cosas con una cierta regularidad, pero prefiero que prevalezca la calidad del libro a sacar algo con lo que no me siento conforme. Genial. ¿Cómo te ves de aquí a 2 años, 5, 10?
Pues espero que con más de un Echa a libro volar esa publicado. imaginación, que es magia, que es poder. Pues espero que con más de un libro publicado. Yo con eso me doy por satisfecho. O sea, si yo de repente viera que ya voy por el tercer libro de la saga, me sentiría súper satisfecho. O sea, para mí ese es el objetivo, poder concluir esta historia. Bueno, de aquí a 10 años espero que estén los 5 libros publicados, ojalá, y el poderle haberle dado un cierre a esa obsesión que empezó en mi cabeza en 2016. Eso sería súper satisfactorio. Cuando miras hacia atrás y te ves hoy, ¿cómo te sientes? Pues me siento como, como te digo, como te decía antes, como un poco disociado, como que yo no lo he hecho, como que ha sido otra persona el que lo ha escrito, como que no, es como que casi ni recuerdo el haber estado delante del escritorio dándole a la tecla, ¿no? Como me resulta una cosa súper lejana y como casi irreal, como si yo no hubiese pasado por todo ese proceso. Es bastante extraño, la verdad. Pero no sé, me siento muy, muy satisfecho y muy orgulloso de haberlo conseguido. O sea, que sientes eso, la satisfacción de mirar atrás y te ves hoy y dices, wow, Sí, lo logré, ¿no? sí, 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 sí. Es que es algo que nunca pensé que sería capaz de hacer, la verdad. Me da risa Eh, porque tú tienes en tu perfil de Instagram, tú dices, yo no tengo hijos, no siembro árboles, soy escritor, Solo escribo libros, es lo único que solo escribo metéis. libros. Exacto. Es que Genial, es un proceso, a ver, no sé lo que es tener hijos y ni me lo imagino, tendrá que ser una responsabilidad terrible, pero absoluta, cuando, para toda la cuando, vida. pero cuando estaba escribiendo el libro y sobre todo a punto de terminarlo, con revisión, contactando con la editorial que me ha ayudado a autopublicarlo, con el ilustrador, era como el monotema, no había nada en mi cabeza que entrase Sí. ya, ¿sabes? Era como lo único en lo que podía pensar era en el libro. Entonces fue como, han sido unos meses en los que he tenido un pensamiento como muy homogéneo que tenía que ver con sacar este libro y sacarlo a la luz. Y, no, y te vas a dedicar es a Sinfonía de Sombras, o sea, estos 5 libros, y no piensas distraerte con otro género, con otro, o Me, te van llegando ideas y tú dices, sí, no, quédense quietos para después. Cuéntame. la verdad es que me encantaría que mi cabeza a veces se relajara un poco porque tengo un montón de ideas dentro de este universo que es Deitea, pero también fuera del universo de Deitea, incluso en nuestro mundo. Y no solo de fantasía, alguna vez me gustaría salirme un poco del género y escribir otro tipo de novelas más adelante. Me gustaría atreverme también con algo así que no tenga nada que ver con esto. Eh, Policíaco, algo así, como que te veo por no, ahí, ¿no? no. Policíaco no sé si me gustaría, porque alguna vez tuve alguna idea en la cabeza, pero no le terminaba de dar forma. Pero incluso como una historia mucho más costumbrista, me gustaría de repente escribir. Pero siempre creo que de alguna forma siempre va a estar presente la necesidad de dar voz a personas y colectivos y voces que no se han escuchado en la ficción de manera tan mayoritaria como otro tipo de historias, ¿no? Para mí yo creo que ese va a ser un poco mi mantra. ¿Cómo te defines con 3 palabras? Con 3 palabras, uff, qué difícil. Soy un poco obsesivo. Ok, Cuando se me mete algo en la cabeza, voy a por ello. está bien, eso está bien. Soy, creo que bastante empático y muy soñador. Soy bastante soñador también. Por eso escribe fantasía. Exacto. Para todos los que nos están viendo hoy y nos verán posteriormente, un mensaje, Carlos, un mensaje que quieras dejar. Yo no hablo de consejo porque no somos nadie para aconsejar, pero un mensaje, como ese ser humano que está detrás de esta historia, Sinfonía de Sombra, como este escritor, un mensaje.
Pues no lo sé, yo más que un consejo, no sé si hay alguien que esté aquí que tenga ganas de ponerse a escribir y se sienta frustrado Sí, hay porque varios escritores por aquí. piensa que no lo van a poder hacer. Yo les animaría a hacerlo y a disfrutar del proceso. La meta, por la meta, yo creo que no te lleva a ningún lugar, con lo cual, si disfrutan escribiendo, que es lo que me pasaba a mí, que se me pasaban las horas escribiendo y era como el mejor pasatiempo que podía tener, pues les animaría a hacerlo. Y no nos olvidemos que la imaginación tiene poder. Sí, completamente. La imaginación crea mundos. Exactamente. ¿Dónde pueden encontrarte? Pues me pueden encontrar aquí en Instagram, aunque soy muy nuevo. De hecho, me lo he abierto, lo sabes bien, me lo he abierto para esta entrevista, aunque ya de paso me voy a quedar en Instagram. Y luego también tengo un Twitter en el que tengo un poquito más de actividad, que es c-roto. Ok, Y luego también hay una página web que es www.sinfoniadesombras.com, que ahí tienen pues toda la información de la saga y tengo un blog y bueno, me pueden seguir también por ahí si alguien quiere. buenísimo. Bueno, de verdad, espero haberte hecho sentir como en casa. Sí, Era la súper, idea. súper, he estado súper cómodo, muchas gracias. Haberte hecho sentir cómodo. Yo de verdad te doy muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, por estar aquí en esta tu casa. Las puertas quedan abiertas para el segundo libro, Unión, Ojalá, que me imagino que va a estar tan bueno o mejor como Despertar. Así ojalá, que, ojalá. claro que sí, claro que sí. Vamos a crear esa realidad. Y de verdad, muchísimas gracias, Carlos, por haber compartido esta humanidad que hay como detrás de esta historia, ¿no? Y bueno, de verdad, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado, nos acompañaron desde Tarragona, desde aquí de Málaga. Bueno, te dan a ti las gracias y bueno, una vez más me despido como siempre lo hago, después de darles las gracias, recordarles que hemos venido a esta experiencia de vida a ser felices. Que nada ni nadie te desvíe de tu camino y no te olvides que tienes el poder en tus manos de crear tu propio destino. Somos co-creadores con la divinidad. Así que, bueno, los espero la semana que viene. Ya voy a cerrar prácticamente con la quincena de diciembre. No quieren que cierre, pero la semana que viene ya tengo otra invitada que me estaba esperando hace 6 meses también. Y bueno, mi gente linda, Dios me los bendiga, feliz fin de semana y un saludo de almas. Muchas Los gracias, quiero. Caterina. Gracias, Carlos, Hasta gracias. luego, un abrazo. Mira aquí, bueno, imagínate, desde Málaga, muchas gracias a los dos. Me ha gustado mucho lo bien que Carlos habló. Bueno, cosas magníficas para ti, Carlito. Muchas gracias, Caterina. Un abrazo, nos vemos. Chao, feliz Un tarde. beso. Chao. Hasta luego.